Un cordial saludo a todos los integrantes del curso de métodos numéricos de la maestría Ingeniería de Gas. Yo soy Egnalis Rosal, ingeniero de petróleo, y acompañada por el ingeniero de sistemas Ramón Pomblas y la también ingeniero de petróleo Adriana Rivera, se presentará el análisis de la proyección de la presión hidrostática en la perforación de un pozo del proyecto IGCC 305 del campo Mulata PDVSA, aplicando uno de los métodos estudiados durante el curso. El contenido se presentará mediante una pequeña introducción, donde también se especificará la cadena de valor del gas, así como también algunos conceptos fundamentales de la perforación para mayor entendimiento del tema. Se presentará el planteamiento del problema, los cálculos numéricos y luego se realizará el análisis de los resultados. Se presentará los software de perforación para finalmente presentar las conclusiones obtenidas. Los métodos numéricos constituyen técnicas para formular problemas matemáticos utilizando variables y operaciones aritméticas. Además de proporcionar un aumento en la potencia de cálculo, la disponibilidad creciente de las computadoras y su asociación con los métodos numéricos han influido de manera muy significativa en el proceso de la solución de problemas actuales de la ingeniería. Los métodos numéricos son técnicas para resolver problemas específicos en el área de la ingeniería de gas, mediante modelos matemáticos, mediante el análisis de datos, manejo de variables, operaciones aritméticas, aproximando de una manera eficiente dichas soluciones de problemas expresados matemáticamente. También es importante conocer la cadena de valor del gas natural. El gas natural es una mezcla de compuestos de hidrógeno, carbono y pequeñas cantidades de compuestos no hidrocarburos en fase gaseosa o en fase solución con el petróleo crudo que existen en los yacimientos. Ahora bien, el proceso de producción consiste en extraer gas natural del subsuelo a través de los métodos de perforación de los yacimientos. El gas puede encontrarse disuelto con el petróleo o en forma libre. Una vez en la superficie, el gas natural es sometido a un proceso de separación en recipientes metálicos a presión, denominados separadores. El gas, producto de este proceso, contiene predominante metano, y el gas libre no requiere separación, este va directamente a tratamiento. En el tratamiento, el agua se separa con productos químicos que absorben la humedad. El sulfuro de hidrógeno es tratado y eliminado en las plantas de endulzamiento. Estas impurezas se recuperan y pasan a ser comercializadas. En la etapa de compresión, el gas metano seco es sometido en compresores para aumentar la presión y así ser enviado a los sistemas de transporte y distribución para su utilización industrial, doméstico, comercial, eléctrico, así como también en las operaciones de producción de la industria petrolera, específicamente en la inyección de yacimientos. En el proceso de extracción de líquidos, se somete el gas natural libre de impurezas con la finalidad de separar el gas metano seco en los llamados líquidos del gas natural. Los líquidos del gas natural se envían a las plantas de fraccionamiento, las cuales permiten separar los componentes livianos que se almacenan en forma refrigerada y presurizada en recipientes esféricos. Los tanques de almacenamiento son requeridos para cubrir la demanda variable del gas. En cuanto al transporte, el gas metano es transportado en estado gaseoso a través de una red de gasoductos a presión que no superan los 350 LPC. Finalmente, la comercialización es un conjunto de actividades realizadas para la promoción, preventa y postventa destinadas a colocar los productos en los distintos mercados. También es importante conocer el concepto fundamental de la perforación. El objetivo de la perforación es construir un pozo útil de acuerdo a los requerimientos de producción y yacimiento. Es decir, un conducto desde el yacimiento hasta la superficie que permita su explotación racional en forma segura y al menor costo posible.
La búsqueda de hidrocarburos ha obligado a perforar a mayores profundidades. Esto exige a la industria petrolera retos cada vez mayores y difíciles de vencer. Dentro de ello se encuentra la determinación adecuada del lodo para atravesar las distintas capas terrestres, la determinación del asentamiento de las tuberías de revestimiento y la geometría del pozo. En la industria petrolera se manejan diferentes tipos de presión. La presión de formación, que es ejercida por el contenido de líquido gas en los espacios porales de la formación. Esa presión puede ser afectada por el peso de la sobrecarga por encima de la formación. Entonces, la presión de la formación es aquella a la que se encuentran confinados los fluidos de la formación. Por otra parte, la presión hidrostática es la presión ejercida en un punto dado del pozo por una columna de fluido debido a su densidad y a su altura. Un fluido pesado ejercerá mayor presión debido a su alta densidad. Es importante resaltar que la presión hidrostática es afectada por el contenido de sólido, gases disueltos y la diferencia de gradiente de temperatura del fluido. La presión de fractura es la cantidad de presión que se necesita para deformar de modo permanente la estructura rocosa de la formación. Superar la presión de la formación no es suficiente para causar una fractura si el fluido poral tiene libertad de movimiento. En cambio, si este no tiene libertad, sí puede ocurrir una fractura. Es decir, es la fuerza por unidad de área necesaria para vencer la presión de la formación y la resistencia de la roca. También pueden existir problemas en la perforación de pozos, como lo son el atrampamiento diferencial, que no es más que una excesiva presión contra la formación, pésima evaluación de formación, daño de formación, que sería la invasión excesiva del fluido, una fractura hidráulica, provocando pérdida de fluido, arremetidas, que ocurren al no controlar la pérdida de fluido, que puede bajar la altura de la columna del lodo, lo que provocaría una disminución de la presión hidrostática y por ende el pozo quedaría propenso a influjos. Aclarado todo lo expuesto anteriormente, se presenta el planteamiento del problema. El norte de Monagas es un área petrolera que cuenta con yacimientos ricos en petróleo y gas. Uno de esos campos es el campo Mulata, ubicado en el distrito de Punta de Mata de la Dirección de Exploración y Producción Oriente. El plan de explotación oficial del yacimiento en el desarrollo del campo Mulata tiene como objetivo drenar las reservas del crudo y mejorar la caracterización estática y dinámica del yacimiento. Esto a través del plan de captura de información. Para incrementar el desarrollo del campo Mulata, se lleva a cabo la perforación de la localización IGCC 305. El objetivo de esta localización es completar un pozo inyector de gas a nivel de arenas de la formación con el propósito de mantener la presión del yacimiento y garantizar el recobro de las reservas de hidrocarburo asociadas al yacimiento. Existe una problemática en cuanto al control de las presiones del pozo en perforación, pudiendo generarse problemas de atrapamiento diferencial, daño de formación, fractura hidráulica, provocando pérdidas de fluidos y o arremetidas. Al no controlar la pérdida de fluido, se puede bajar la altura de la columna del lodo, lo que provocaría una disminución de la presión hidrostática y el pozo quedaría propenso a influjos. Entonces, es necesario determinar la proyección y tendencia de las presiones del pozo para el control de las cargas de balance de dichas presiones durante la perforación. De esta forma, tenemos como objetivo general
Determinar la proyección de la presión hidrostática en la perforación de un pozo petrolero del proyecto de perforación IGCC 305 Campo Mulata, División Punta de Mata, PDVSA, teniendo como objetivos específicos describir la situación actual de la perforación, seleccionar datos de pozo en perforación, determinar la tendencia de la presión hidrostática del pozo y analizar los resultados obtenidos. A continuación, mi compañero el ingeniero Ramón Pomblas presentará los cálculos numéricos. Saludos, mi nombre es Ramón Pomblas. Continuando con nuestra exposición, una vez finalizada la parte teórica, abordaremos el cálculo numérico y el análisis de resultados. A continuación se explicará la fase de cálculos numéricos de nuestro trabajo. Primeramente es importante observar la visualización del proyecto, la cual estuvo enmarcada en 5 fases. Aquí el dato importante a visualizar es la profundidad. En la fase número 1 del hoyo conductor se visualizó una profundidad de 1115 pies. En la fase número 2 de hoyo de superficie, 6005 pies. En la fase 3, hoyo intermedio 1, hasta 7900 pies. En la fase número 4 de hoyo intermedio 2, hasta 14080 pies. Y en la última fase de hoyo de producción 1, hasta 14768 pies. Es importante mencionar que durante la aplicación del método numérico se usaron los datos durante el proceso de perforación de la fase número 4, iniciando a una profundidad de 7944,01 pies. En cuanto a la conceptualización del método numérico a utilizar, primeramente se realizó un ajuste por ecuación de la recta para observar la tendencia de los datos en un gráfico de regresión lineal. Luego se aplicó el método de interpolación de Lagrange para observar la proyección de los datos. Se utilizó una población de registro de 20 datos equivalentes a 2000 pies de perforación. En cuanto al software a utilizar, se utilizó el Microsoft Excel para la aplicación del método en su versión 2016. La data seleccionada para iniciar nuestros cálculos fue suministrada a través de la licencia de PDVSA del software WellPlan de Halliburton. Se tomó un registro de 20 datos equivalente a 2000 pies de profundidad. Cada uno de los datos fue tomado a partir de 100 pies de profundidad. También se tomaron los datos de la presión de poro, el peso del lodo, densidad del lodo y la presión de fractura en libras por galón. Se iniciaron los cálculos numéricos, programando nuestra hoja de cálculo para primeramente hacer el cálculo de la presión hidrostática. Utilizando la fórmula explicada en la parte teórica, la presión hidrostática es igual a 0.052 por el peso del lodo por la profundidad vertical verdadera. En el primer cálculo observamos que nuestra presión hidrostática número 1 fue igual a 4033.17 psi. Seguidamente se realizó un gráfico para observar la tendencia y la precisión de los datos. Se tomó como variable independiente los valores de la profundidad y los valores de presión hidrostática como variable independiente. Se observó que hay alta precisión de los datos y se trazó una línea recta para observar la tendencia. Continuando con la aplicación del método, se utilizó la interpolación de Lagrange, utilizando la fórmula que no es más que la sumatoria de los f sub x por los LI. Y nuestro LI se obtiene por el productivo de nuestra x de valor a interpolar menos x sub j sobre x sub y menos x sub j. Se tomaron 3 puntos para aplicar el método de interpolación de Lagrange. Se realizaron los cálculos respectivos de los L sub i y se obtuvo el valor a interpolar. Seguidamente se realizó la proyección de los siguientes 10 datos de nuestra perforación, equivalentes a 1000 pies de profundidad. Observamos que en el primer valor que se interpoló se obtuvo una presión hidrostática de 5269.92 psi. Seguidamente se graficó
y se obtuvo la proyección de los datos, observándose la tendencia. En el gráfico podemos observar los puntos rojos equivalentes a nuestra proyección a partir de los puntos azules que fueron nuestros datos utilizados en estos cálculos. Ahora pasaremos a explicar la fase de análisis de resultados de nuestro trabajo. Primeramente se realizó un análisis comparativo de nuestros valores reales tomados a través del software de Landmark de Halliburton como licencia de PDVSA y se comparó con nuestros valores proyectados realizados a través de los métodos numéricos en nuestro software de Excel. Primeramente observamos la presión hidrostática proyectada. Para ello se utilizó la fórmula vista anteriormente y se calculó de esta manera el peso del lodo proyectado, que no más que el despeje de la fórmula, y nos quedó nuestra ecuación igual a la presión hidrostática entre la constante 0.052 por la profundidad vertical verdadera. Una vez obtenido nuestro peso del lodo proyectado y nuestro peso del lodo real, se procedió a la comparación de los resultados. Como se explicó en la teoría, nuestro peso del lodo debe estar marcado en los límites entre la presión de poro o la presión de formación y nuestra presión de fractura. Como se observó en los cálculos, observamos del lado derecho, resaltado a través del color verde, que nuestro peso del lodo proyectado estuvo entre la presión de poro y la presión de fractura. Es decir, nuestro peso del lodo fue mayor a la presión de poro o formación y menor a la presión de fractura, lo cual garantizó el control de las presiones para que nuestro pozo pueda continuar bajo los parámetros de perforación mediante el cual se mantuvo. Observamos más comparaciones y luego pasamos a la interpretación de resultados. Se realizó las diferencias entre el peso del lodo real y el peso del lodo proyectado, observándose el error entre cada uno de los registros. Y se pudo comprobar que la aplicación del método a través de las técnicas de interpolación de Lagrange, utilizando el software Excel, fue una alternativa de solución del problema con un porcentaje aceptable de error. Ahora pasaremos a la siguiente fase, que nuestra compañera les explicará, tomando en cuenta el valor agregado de la investigación. Un cordial saludo. Les habla la ingeniero Adriana Rivera y para continuar con el análisis de la proyección de la presión hidrostática en la perforación, les hablaré sobre el valor agregado que tiene la aplicación de estos métodos numéricos dentro de los software de perforación. Dentro de la gran variedad de software existentes dentro de la industria de perforación, debemos hablar del software de Wellplan, que pertenece a la plataforma Landmark de Halliburton. Es un software con una amplia base de datos, cargado de información, de profundidades, de presiones, de datos estimados por fase de cada uno de estos pozos. Claro, cabe destacar que cada uno de ellos viene cargado con sus características correspondientes por zona. Pero antes de hablar un poco más de este software, debo de mencionar y hablarles un poco más sobre los fluidos de perforación. Los fluidos de perforación son de vital importancia dentro de la industria petrolera, ya que ellos tienen la responsabilidad de controlar cada una de las presiones presentes en un yacimiento. El objetivo de una operación de perforación es perforar, evaluar y terminar un pozo que producirá petróleo y gas eficazmente. Los fluidos de perforación desempeñan numerosas funciones que contribuyen al logro de dicho objetivo. Las funciones del fluido de perforación describen las tareas que el fluido de perforación es capaz de desempeñar, aunque algunas de esas no sean esencialmente en cada pozo. Dentro de las funciones del fluido de perforación tenemos retirar los recortes del pozo, controlar las presiones de la formación, suspender y descargar los recortes, obturar las formaciones permeables, mantener la estabilidad del agujero, minimizar los daños del yacimiento, enfriar, lubricar y apoyar la barrena y el conjunto de perforación, transmitir la energía hidráulica a las herramientas y a la barrena, asegurar
una evaluación adecuada de la formación, controlar la corrosión, facilitar la cementación y la completación, minimizar el impacto al ambiente. La función básica del fluido de perforación es controlar las presiones de la formación para garantizar una operación de perforación segura. A medida que la presión de la formación aumenta, se aumenta la densidad del fluido de perforación, agregando varita para equilibrar las presiones y mantener la estabilidad del agujero. Esto impide que los fluidos de formación fluyan hacia el pozo y que los fluidos de formación presurizados causen un reventón. La presión ejercida por la columna de fluido de perforación mientras está estática se llama presión hidrostática y depende de la densidad y de la TBD del pozo. Retomando un poco el tema sobre el software de perforación, debemos decir que la planificación de la hidráulica es parte del proceso general de optimización de la perforación. Por eso les estaba hablando principalmente de los fluidos de perforación, porque la hidráulica viene amarrada directamente con nuestro lodo. Para este tipo de cálculos se utilizan numerosos software que vienen cargados con una base de datos que contemplan cada una de estas condiciones y problemas presentes en un pozo. Para este software de Wellplan, él viene diseñado para darnos cálculos estimados por fase. Debemos tomar en cuenta que algunos pozos, no todos los pozos son iguales, pero tenemos estimaciones por campo, o sea, porque ya sabemos previamente cómo se va a comportar nuestro fluido en cada uno de estos pozos. Es por eso que aquí les muestro una ventana operativa de lo que corresponde al software de perforación, donde podrán ver que tenemos una columna correspondiente, que es esta columna correspondiente a la profundidad y esta columna correspondiente a nuestras presiones. Anteriormente mi compañero Ramón les estuvo hablando sobre el análisis que estábamos haciendo sobre la presión hidrostática que ejerce estas presiones a la profundidad de nuestros pozos por cada pie. Nosotros en este software también podemos descargar esta base de datos exportando cada uno de estas profundidades, por así decirlo, y así estimar igualmente como lo venimos haciendo mediante los cálculos utilizando un método numérico, como lo hicimos en nuestro análisis. Para este software también podemos utilizarlo y este software es capaz de mostrarnos curvas, como lo podemos observar aquí, donde tenemos una curva o tenemos un análisis entre presión y presión y densidad. Aquí podemos observar, ¿verdad? Cada una, o sea, las líneas que observamos, esto depende, nos muestra, ¿verdad? Que a medida que va aumentando la profundidad, aumenta la presión. Claro está que nosotros tendría que abrirle otra ventana, lamentablemente no tengo la facilidad ahorita para proporcionárselo, donde me muestra exactamente la densidad de mi lodo. Pero aquí en la figura podemos observar cómo nuestro lodo va aumentando la densidad a medida que vamos profundizando, porque como ya sabemos que a mayor profundidad, mayor temperatura, y con nuestro fluido de perforación nosotros tenemos que ir controlando esas presiones. Pero ¿por qué les muestro este software? ¿O por qué les hablo de este valor agregado en este tema? Es porque podemos hacer análisis de cálculos matemáticos para hacer una comparación. Porque ya nosotros como ingenieros, nosotros nos vamos directamente a nuestro software y vaciamos datos y ya directamente nos dan los resultados. Pero si queremos hacer una comparación o si no tenemos a la mano el software, o sea, ya podemos ver que podemos tener esos análisis de manera manual. Dentro de las ventajas de nuestro software, una de ellas es que permite interpolar valores para estimar las presiones dentro del yacimiento, en cada una de las fases de perforación del pozo.
La ventaja de utilizar el software de perforación Wellplan radica en el manejo de la poderosa base de datos del software, obteniendo así datos e información del pozo y los cálculos de manera directa y eficiente en tiempo real. De esta manera, podemos concluir con las siguientes. Los métodos numéricos son muy importantes en los estudios a nivel de ingeniería y el uso inteligente de los programas especializados depende del conocimiento de la teoría en que se basan estos métodos y de su aplicación en áreas como ingeniería industrial, ingeniería química, ingeniería de gas, ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, entre otros. Para mejorar la identificación de hidrocarburos en el subsuelo se utilizan simulaciones numéricas avanzadas que permiten estimular con mayor certeza la cantidad y ubicación de hidrocarburos e interpretar correctamente los resultados obtenidos con dichas herramientas. El uso de métodos numéricos avanzados para simular yacimientos petrolíferos abarata los costos y mejora la productividad. La importancia de la utilidad del software de perforación, ya que los métodos numéricos utilizados anteriormente están dentro de la base de datos del software, obteniendo así los resultados de manera directa. Y de esta forma, la ingeniera Rosal, el ingeniero Ponblas y mi persona, la ingeniera Rivera, concluimos con nuestra explicación de análisis para estos datos, esperando que haya sido de su agrado, y dejándoles anexo las referencias bibliográficas que utilizamos para la elaboración de este proyecto. Muchas gracias por su atención.